Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos por aquí a un nuevo directo en Asebles 16. Hoy vamos a entrevistar a un psicólogo llamado Iván Velasco, que estuvo de primera mano en lo que es en el caso de Daniel Sancho, que venimos comentando hasta el sol de hoy, desde agosto prácticamente comentando este caso. Creo que nunca un tema había durado tanto y menos un caso como un supuesto crimen en esta ocasión y que tiene muchos flecos, muchas opiniones divididas, contrariadas, ¿no? Entre sí. Y creo que la opinión de Iván Velasco es un tanto diferente, ¿no? A otras que hemos visto a lo largo de los programas, ya sea de YouTube o en televisión. Así que queríamos también escucharlo por aquí, lo que tenía que decir, lo que él piensa y demás. Muchísimas gracias, Iván. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Vale, a ver si se te escucha perfecto, ya nos irá diciendo la gente. Yo no Sí, sé si... Sí, en principio creo que se te escucha guay, ok. así que vamos a ir empezando. Tú eres psicólogo, estás ubicado en los Estados Unidos, ¿no? Así es, yo trabajo acá en la ciudad de Chicago y aparte soy, eh, vendría a ser el equivalente a un sacerdote presbiteriano. eh, o sea, hago las dos cosas. Trabajo en el presbiterio de Chicago, evaluando casos de abuso sexual a menores dentro de iglesias y aparte trabajo como psicólogo privado, ¿no? Oye, hay una persona, creo que fue una periodista, si no me equivoco, que te dijo algo así, como que eras un loquito evangélico. Mm. Bueno, o sea, la denominación evangélica es algo diferente, ¿no? La iglesia presbiteriana es muy parecida a la iglesia católica, es muy diferente que el evangelicalismo. Supongo que se habrá confundido, ¿no? La diferencia con la iglesia católica es que nosotros podemos casarnos, ¿no? Ok. Bueno, en realidad ya habíamos hecho una entrevista por aquí, nosotros la borramos, pero hoy queríamos tener como una opinión un poquito más alargada de la sombra que dejó un poco aquella pequeña charla tan corta, ¿no? En un momento determinado. La primera pregunta y muy clara sobre el caso de Daniel. ¿Tú piensas que Daniel no tendría que tener una sentencia condenatoria, aparte del descuartizamiento? Mira, obviamente mi opinión es un poco lo de afuera, lo que he conversado con él, evaluando las cosas y en base a mi experiencia, pero eh, yo estoy convencido de que eh, el- la situación de Daniel se debe más que todo a una reacción frente a un clásico caso de acoso y abuso en el cual ha tenido una reacción buscando defenderse, ¿no? No, a mí no me sorprende, en los otros casos que he trabajado, eh, he hablado con las personas que fueron víctimas similares y me dicen lo mismo, que en circunstancias semejantes hubiesen tenido que defenderse, ¿no? Entonces, yo creo que acá, acá hay, acá hay un tema de entender un poco cuál es la psicología de una víctima de acoso, de abuso sexual o de explotación sexual, ¿no? Claro, pero realmente llegar a tal extremo de acabar descuartizando a una persona, eh, en ese caso, mm, ¿te cuadraría igualmente en esa hipótesis que tú piensas? Sí, no, obviamente la descuartización es lo que yo veo que por lo menos allá para ustedes ha significado una cosa muy fuerte, ¿no? Tal vez yo que vengo de Sudamérica y donde estas cosas lamentablemente no son tan infrecuentes. eh, una cosa es decir, alguien que, como ha sucedido aquí en Estados Unidos, casos así, de que planifica asesinar y descuartizar a alguien, y otra cosa es un acto de desesperación por ocultar la evidencia, ¿no? Yo creo que son dos cosas diferentes y por otro lado ya también entramos un poco al tema de lo que se llama en psicología la disociación, ¿no? Producto de un profundo estrés traumático.
Y cuando uno entra en un estado de disociación, entonces, claro, uno toma decisiones un poco desdoblándose de sí mismo, ¿no? Y esto lo he visto en otros casos muy parecidos, que no solamente tienen que haber sido respecto a abuso sexual a jóvenes adultos, también ha sido, también cuando he trabajado con víctimas de clérigos, víctimas sexuales de clérigos. Por ejemplo, recuerdo el caso de una niña que ella fue abusada por un pastor evangélico justamente, y cada vez que ella pasaba frente a una iglesia, este, la niña se quedaba en un estado catatónico y se desdoblaba, sentía que se desdoblaba, lo cual era un cuadro de disociación, ¿no? Este tipo de disociaciones, producto de un estrés traumático, no son infrecuentes en las víctimas, ¿no? Lo cual me parece a mí que eso podría explicar lo que sucedió a posteriori de la pelea, ¿no? Claro, pero ¿cuánto dura un estado disociado como me estás contando? ¿Qué intervalo puede tener de tiempo? Yo creo que depende de la gravedad del trauma, ¿no? Por ejemplo, esta niña de que te hablo, ella por mucho tiempo, por un par de años, no podía ni pisar una iglesia porque entraba en un estado catatónico que le podía durar unos 20 minutos, ¿no? Ahora, cuando ha sucedido un evento como este, no es raro que la persona tarde días o semanas en internalizar el hecho. Una persona, por ejemplo, que tiene que tiene por costumbre matar, un psicópata, por ejemplo, o cuando estás hablando de narcotraficantes, normalmente ellos no sufren de esta disociación porque ya están acostumbrados, ¿no? Pero cuando alguien nunca ha experimentado una situación como esta y mata a alguien o asesina a alguien por defensa propia, pues el trauma de quitar una vida sí, junto a lo que ya sucedía, puede empujar a la persona a un cuadro disociativo que le puede durar semanas, ¿no? Ahora, Claro, pero yo digo, o sea, me sí. refiero a que en el caso de Daniel Sancho duró muy poquito, porque de manera oficial a las horas él estaba desayunando en el mejor restaurante de la isla, cosa que es un poco extraña, ¿no? Con ese cuadro disociativo Mm. que tú comentas. Claro, yo lo vería al contrario, vería justamente el hecho de que no internalizó lo que ha pasado. Yo creo que él lo ha internalizado mucho tiempo, ya estando en prisión. Yo creo que han pasado semanas hasta que como que ha tomado conciencia de lo que ha sucedido, ¿no? Ese proceso de internalización de la conducta traumática es lo que toma tiempo, ¿no? Y por eso no me sorprende que él esté actuando como si no hubiese pasado nada, es porque no lo ha internalizado. El problema es cuando lo internaliza, es decir, cuando lo que uno ha hecho se asienta dentro de uno y ahí empieza uno el dolor, el sufrimiento, etcétera, ¿no? Y lo que es la premeditación, porque, bueno, en este caso también, a ver, del tema de la disociación, claro, a mí me llama la atención porque realmente eh, está desayunando a las pocas horas de manera oficial y dos, también se iba a ir de fiesta, ¿no? A muchos Claro, de entonces nosotros ahí, no. ahí viene lo que en inglés llamamos el denial, ¿no? Y hay una frase que usamos mucho acá en psicología. En inglés es never underestimate the power of denial. Es decir, nunca uno debe sobreestimar el poder de la negación, ¿no? Eh, entonces, mm, cuando uno está en estado de negación, es justamente la barrera que impide eh, que uno pueda, que eso impida que uno pueda internalizar lo que ha sucedido, ¿no? Ok. Y ahora, bueno, el tema de la premeditación que te estaba comentando, que sí es cierto que se basaba un poquito en eso, ¿no? El juicio prácticamente para Daniel Sancho y era lo importante, ¿no? Desde el primer momento la policía tailandesa dijo que era un crimen premeditado. A nosotros nos salían muchas dudas en determinados momentos a la hora de cuestionar esta supuesta planificación del crimen del cirujano colombiano. Decían que sí por las compras, ¿no? Se centraban prácticamente en eso.
Mm. Em, Tú, en base a los indicios o pruebas que presenta la policía tailandesa, ¿cómo ves de complicado que se pueda probar la premeditación? Mire, yo creo que el otro día estuve viendo a Carmen acá, ¿no? Que la estabas entrevistando, Sí, entonces está un poco lo que se ha dicho en el juicio, lo que la parte de la defensa pone como evidencia de que difícilmente la persona, en este caso Daniel, difícilmente pareciera que fue algo planificado por una serie de indicios, ¿no? Que la defensa ha presentado como evidencia. Desde mi punto de vista, pensar de que alguien va a planificar un asesinato en Tailandia, es decir, es un poco, ¿no? Además, porque en Colombia, por creo que 100, $150 uno puede contratar un sicario. Entonces, y realmente no tienes ni que viajar a Colombia. Entonces, si quieren matar a alguien en Colombia, pues, lamentablemente es muy simple, ¿no? No solo en Colombia, en varias partes de Latinoamérica es así. bueno, Entonces, pero puede ser que Daniel Sancho un día antes llegara a planificarlo. Entonces, ¿eso se consideraría premeditación? O sea, Edmundo Arrieta dice que va a llegar o él sabe en un momento dado que va a llegar y si por algún casual la policía tuviese ese indicio, tuviese el de las compras, tuviese también que era un bungalow apartado y que allí solo había cuchillos, por ejemplo, con esos indicios, tú aún así no ves que haya premeditación. es que lo veo muy difícil por la historia, es decir, por la historia que hay, ¿no? Por el trauma que está experimentando este muchacho. Eh, sí lo veo difícil, ¿no? ¿De qué es posible? Posible, todo es posible, o sea, todo es posible, ¿no? Mi interpretación de los hechos es que yo lo veo a Daniel más como alguien que fue una víctima, que sufrió un ataque, ¿no? Me parece un poco extraño que haya sido una premeditación, ¿no? Ahora tú me dices, bueno, que un día antes lo planificó, ya pues ahí justamente la defensa ha tratado de poner sobre la mesa como un argumento así es muy difícil de comprobar. En todo caso, acuérdate que, y bueno, yo no soy abogado, ¿no? Pero por mi trabajo tengo que escuchar muchas cosas, en realidad, como dice en inglés, the burden of proof, es decir, la carga de la prueba se encuentra en la fiscalía, es decir, la fiscalía es la que tiene que demostrar Sí. eh, lo que, de lo cual está acusando a la persona que ha sido indicted, no sé cómo se dice, a la persona que ha sido acusada, ¿no? Ah, Tiene que ok. decir, si yo digo, no, yo no lo maté, sino yo me peleé y la fiscalía dice, no, no, tú lo mataste, entonces la fiscalía tiene que demostrar eso, ¿no? Y la defensa tiene que contestar a los argumentos de la fiscalía. En todo caso, por lo que yo he escuchado, he leído y he visto, me parece muy difícil que esto haya sido algo premeditado, ¿no? Pero es mi No. opinión, pues no, obviamente. Sí, 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 pero claro, como tú vienes diciéndome que al parecer Daniel Sancho tenía eh, un supuesto acoso, en este caso, algo por lo cual tenía de lo cual era víctima, según tú, y en este caso, si era continuado o en el tiempo, que no lo sabemos en este caso, pero según tu hipótesis o tu teoría de lo que pasó entre estas dos personas o la supuesta pareja de los dos, ¿no crees que si eso fuese cierto, habría un motivo por el cual Daniel Sancho intentara planificar ese crimen? Claro, es que también se puede ver de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que si uno entiende esto dentro del contexto de alguien que sufre amenazas, yo hablo con otros muchachos, ¿no? El primer caso que yo vi así fue en el año 2012, me parece, ¿no? Era prácticamente una copia de este caso, ¿no? Eh, el- Cuando hay amenazas de esta naturaleza, sobre todo en Colombia, en este caso el muchacho colombiano obviamente cree las amenazas y las amenazas paralizan a uno, ¿no? Porque además cuando uno dice, mira, si tú no haces lo que yo te digo, entonces yo voy a hacer tal cosa con tu familia, voy a hacer tal otra con tu hermana, con tu hermano, etcétera.
la persona empieza a tener una sensación de miedo de que además el que está amenazando no está solo, ¿no? Entonces, difícilmente la persona empieza a ceder y a ceder por miedo, ¿no? Y, y no tanto por no tanto reacciona por el miedo a uno lo tiende a paralizar, ¿no? Y cuando hay un sometimiento de esta naturaleza, la persona se vuelve prácticamente un esclavo del perpetrador, ¿no? Yo sé que tú estuviste en Tailandia, me parece que vimos algún vídeo, ¿no? En alguna cadena que tú estabas por allí, pero finalmente el juez no te tomó declaración como testigo. No, bueno, o sea, a ver, el juez ha recibido de mi parte, primero un estudio que yo he hecho a lo largo de los años, porque yo trabajaba a través de esta ONG, entre otros lugares en Colombia, contra el tráfico de personas, donde yo me encontraba con casos así. Ese primer estudio, el patrón de conducta de una persona, del perpetrador, etcétera, eso lo envié al juez hace meses, ese fue el año pasado, creo. Y, y la segunda parte, que es una cosa un poco más específica, después de que he entrevistado a una serie de testigos y víctimas de esta persona, pues también recibió todos los escritos y todo lo recibió el juez. Al final el juez lo que ha hecho, acortó el juicio, pero recibió toda la documentación, ¿no? O sea, en realidad yo iba a repetir lo que ya había escrito, ¿no? Igual que los otros testigos. Ok, igual que los testigos que no declararon, como Carmen, Balfagón, etcétera, de los abogados de la defensa aquí en España, por ejemplo. Aquí, bueno, también hay gente como que preguntándote cómo fue tu experiencia en Tailandia. ¿Cómo estuviste allí? ¿Qué cosas viviste, no? Ha sido un calor brutal, pero bien, o sea, no, yo creo que estábamos más concentrados en todo este tema, ¿no? Y en ver cómo poder ayudar a este muchacho, ¿no? Yo creo que, mira, hay una cosa que yo quiero que quede bien claro, ¿no? A mí nadie me ha llamado para esto, a mí la defensa no me contactó, a mí nadie me ha pagado para yo ir a Tailandia, y tampoco quería que me paguen nada, y tampoco gano nada materialmente. Entonces, De hecho, pierdes, ¿no? Porque al final. bueno, sí, no, yo tengo 4 hijos y tengo una esposa y tengo familia, pero por ahí vi que alguien dijo, pero sí sacerdote o que no sé qué. Nosotros los presbiterianos sí nos podemos casar, como los ortodoxos o como los anglicanos. Y yo tengo como principio fundamental el buscar donde hay una injusticia, el tratar de hacer justicia. Y entonces no es que Pero, tanto pierdo, pero, pero sino no, no, gano. Ujú. ¿no crees que a lo mejor puedes estar equivocado en tu percepción del caso? Sí, Y, claro, podría estar totalmente equivocado, es cierto, pero por alguna razón estoy poniendo mis manos al fuego por Daniel. Y si o estoy sea, equivocado, tú crees. si estoy equivocado, por supuesto que lo voy a reconocer. Pero yo en este momento, yo estoy poniendo mis manos al fuego por este muchacho. ¿Tú crees en en su Sin ninguna declaración? duda, sí, sí, ¿Crees en lo que él dice de que intentó abusar sexualmente de él, sí, por ejemplo? sí, sí, sí. Pero realmente, para probar eso, o sea, ¿crees que hay pruebas para demostrar eso que está diciendo Daniel en su declaración? Bueno, ese es su testimonio, ¿no? Pero claro, es que también han habido otros testigos con historias muy similares. Entonces, no es ajeno que lo que él dice no es una narración de su testimonio aislada, sino que hay otro tipo de testimonios similares a ese. Y el tema de las amenazas que cuenta Daniel Sancho, según la prensa, de que en un momento dado el señor Arrieta, cuando estaba en ese bungalow,
que intentaba, o sea, amenazaba con acabar con la vida de unas personas cercanas. ¿Crees que pudo ser a lo mejor eso lo que hizo un clic en la cabeza del señor Daniel Sancho? Mira, normalmente en personas como Daniel, o sea, muchachos que crecen mm, muy alejados de una realidad de violencia, etcétera, ¿no? Un mundo como es el de España, pues, bastante. O sea, la violencia se ve a través de la televisión, creo, o por lo menos la violencia que nosotros vivimos o hemos vivido en Latinoamérica. Eh, Alguien te hace una amenaza así, de verdad, sí hace un clic, el clic es te paraliza. Mm, no te produce. Es como cuando viene alguien y te apunta con un arma, ¿no? Entonces la gente me dice, no, que si a mí alguien me apunta con un arma, entonces yo lo pateo como en las películas. Uno se paraliza, uno, ¿no? A menos que tengas un entrenamiento para poder enfrentar a alguien armado, ¿no? Esto es algo parecido, ¿no? Frente a una amenaza de esta naturaleza, uno tiende a paralizarse, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha sucedido. ¿Tú crees que por algún casual, si a Daniel Sancho no le hubiese ocurrido esto, él jamás en su vida hubiese matado a una persona? Como que, entonces, ¿cómo te puedo responder eso? No sé, ¿no? Pero yo te digo, a mí viene alguien, y eso yo le dije a estos periodistas en España, a mí viene alguien y me ataca, yo me defiendo. Yo seré sacerdote presbiteriano, pero igual me voy a defender. Vienen a atacar a uno de mis hijos o a mi esposa, yo lo voy a defender. Y si en la defensa se muere la persona, bueno, mala suerte. Pero yo no voy a dejar que nadie le falte a la integridad de mi familia, de mis hijos o de mi persona. Lo que pasa es Uno tiene que que defenderse, y si en la defensa, si la persona me provoca y se produce un pleito, bueno, pues uno tiene que defenderse. ¿tú crees que hubo una pelea, como dijo ya la policía tailandesa en agosto, y que de esa pelea se produce un forcejeo en el cual cae el señor Arrieta y ahí se golpea la cabeza y fallece? Mm, Bueno, toda la evidencia y conversando con los forenses, etcétera, es eso lo que ha sucedido, ¿no? O sea, no, hubo una pelea y una interacción física, y en un momento la persona se cae y se golpea la cabeza, que fue lo que lo mata a Arrieta, ¿no? Eso es lo que la defensa ha presentado como evidencia, para sustentar, que fue autodefensa, ¿no? lo que pasa es que es bastante curioso como en la reconstrucción el mismo Daniel Sancho está diciendo que está golpeando la cabeza del señor Arrieta, ¿no? Hasta en varias ocasiones. ¿Tú crees que, por ejemplo, esa reconstrucción, algunas cosas de la misma podría estar guiada? Mira, yo el estar allá y ver cómo primero la barrera del lenguaje, es decir, a ver, acá han habido tres filtros, ¿no? Del tailandés al inglés y del inglés al español, y de ahí el español con el cual se lo comunica a Daniel. Entonces, ¿qué realmente se habló? ¿Quién puede saber, no? El Espíritu Bueno, Santo. pero se ve muy claro, ¿no? Que Daniel hace como ese gesto de que lo golpea, ¿no? Y al final lo que es el golpe en el occipital está justo en esa zona. Bueno, pero debe ser parte de la pelea, pues, ¿no? Es que ya me está haciendo preguntas que en realidad ya es la defensa, los abogados, Sí, sí, no, sí, sí, sí. ya me está pidiendo como, te doy mi opinión como te la puede dar cualquier otro, ¿no? Total, total. Sí es cierto que al final, nosotros, claro, tenemos muchas dudas de lo que es, el caso Sancho, de si la policía, de esto y demás. Pero bueno, a nivel psicológico también muchos de nosotros queremos saber, porque tú tienes esa teoría de preguntarte el cómo funciona o cómo afecta a nivel emocional en una persona que es, víctima de un supuesto abuso, psicológico continuado. Bueno, es altamente traumático, es decir, cuando yo creo que en algún momento él dijo que estaba como en una prisión invisible de cristal, ¿no? Y generalmente las personas que son sometidas a un abuso emocional
ya sea emocional, físico, verbal o sexual, lentamente entran en una especie de prisión o de cárcel, ¿no? Tú ves el mismo fenómeno en mujeres que sufren abuso emocional de sus parejas, ¿no? En hombres que sufren abuso emocional de sus parejas. Ves lo mismo en personas que entran en grupos religiosos sectarios, donde tienen a un pastor o a un líder religioso dominante, narcisista y controlador, y la persona lentamente entra en una cárcel y pierde su libertad, ¿no? Yo he conocido mucha gente que viene a mi consulta porque sufre de trauma religioso, es decir, han caído en las manos de alguien que los ha logrado controlar y muchas veces por años, ¿no? Entonces, esto no es solamente de este caso o solamente en el tema de abuso sexual, es en general. Hay distintos niveles de manipulación y de abuso, pero el abuso emocional puede ser tan severo o más que el abuso sexual. Ok. A mí, la verdad es que del caso también me llama mucho la atención el que Arrieta iba solo para un día, ¿no? Porque su hotel, así lo está acreditado en el sumario, que solo tenía para, o sea, el día 3 tenía la salida, ¿no? De ese hotel. De hecho, ese Daniel Sancho, según la misma policía tailandesa, quien hace ese checkout. ¿A ti no te llama un poquito la atención eso? De que no tuviste dónde quedarse más días después de haber hecho tantas y tantas horas de viaje. Claro, es un poco extraño, ¿no? Porque uno después de viajar por lo menos de aquí hasta allá como más de 20 horas, este, pues uno llega allá y imagínate, de Sudamérica es aún más largo, ¿no? Uno le toma un día para recuperarse. Sí, pues es un poco extraño, ¿no? Todo eso, es cierto. La verdad es que totalmente que hay como algunas cosas que nos falta por saber, como por ejemplo el billete de vuelta, ¿no? Del señor Arrieta, porque el de Daniel Sancho sí sé que lo dimos nosotros por aquí, ¿no? Pero por ejemplo eso, también que Arrieta estaba estaba el día 1 en Bangkok, que estuvo allí. El tema de los 80.000 euros, por ejemplo, ¿no? Que son ese tipo de cosas y detalles. Claro, pero son todas cosas que se dicen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se puede probar? Es el punto, ¿no? O sea, yo puedo Ya. decir muchas cosas también, ¿no? Puedo decir, sí, fui en Tailandia, estaba en esta isla y me fui a bañar con elefantes rosas. Bueno, puedo decirlo, pero ¿puedo probarlo? Y hay que Em, ser religioso, ¿no? Hay que tener fe. ¿Puedo probar que existe Dios? Bueno, ya hay que tener fe. Esto es lo mismo. no, antes es verdad que hablábamos del estado de disociación y se me olvidó preguntarte por el tema de la amnesia, porque es verdad que a veces se dice como que puedes tener como algunos episodios de amnesia, ¿no? En medio de ese estado disociativo. Claro, por ejemplo, ¿no? Uno de los cuadros o cuadros le dicen en español, no sé, pero uno de los Sí. procesos disociativos más básicos es el que sufren los niños que están en hogares violentos, ¿no? Y ya cuando ese niño es adulto, tú le preguntas, ¿y cómo fue tu infancia? Y dice, yo me acuerdo desde que tengo 11 años, ¿no? Es decir, han bloqueado, porque el cerebro tiende a bloquear aquello que nos causa mucho dolor. Es decir, si yo sufro una experiencia, aún siendo adulto, muy traumática, el cerebro va a tratar de procesarlo. Pero si la experiencia, el dolor, es mucho más grande de lo que el cerebro puede procesar, entonces el cerebro simplemente archiva las memorias y las bloquea para que uno tenga una laguna y no las recuerde, ¿no? Es decir, porque si no pasa eso, entonces ya uno tiene un quiebre psicótico, que es lo que pasa ya en cuadros mucho más severos. Por ejemplo, eso veíamos mucho en niños y adolescentes desplazados por el terrorismo en el Perú y en Colombia, ¿no? Sufrían cuadros psicóticos, pero claro, ellos eran testigos de una violencia sanguinaria sostenida delante de ellos, mataban, descuartizaban, cortaban la cabeza a sus padres delante de los niños y luego ellos entraban en unos cuadros psicóticos, ¿no? Fuera de control. Y eso es algo que vimos con mi esposa hace muchos años, ¿no? Pero esos son casos ya mucho más extremos, ¿no? La verdad es que es extraño, por ejemplo, esa declaración que dice, ¿no? Lo de le clavé el cuchillo en la cara y parece ser que en los informes eso no está, ¿no? Eso decían que podría ser también entrando en ese estado de disociación, que pudiese
que no se acordara, ¿no? de eso. Podría ser, claro, que en medio de la pelea, ¿no? Sí, puede ser. No es tan simple, es decir, no es tan simple que que una persona cualquiera de pronto entre en un intercambio de violencia que termine matando a alguien. Psicológicamente no es tan simple de asimilarlo, ni de procesarlo, ni de recordarlo, las memorias se confunden. Es un tema muy complejo, ¿no? Y Por eso al final, uno tiene que respetar el hecho de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y no atacar y armar lo que se ha armado para destruir a alguien. Eso sí, a mí me parece. Mira, yo no tengo nada que ver, al final ni siquiera España es mi país, pero a mí me parece que es algo muy tóxico, muy destructivo, ¿no? Para una sociedad, además. yo, claro, quería preguntarte, porque yo sé que tú trabajaste con algunas personas, en este caso con víctimas, ¿no? Por eso quería preguntarte un poco por todo eso, del tema de la disociación y tu trabajo con algunas personas, en este caso, similar a lo que tú crees que le pudo pasar a Daniel Sancho. Ujú. Sí. ¿Cuál es la pregunta, perdón? No, que o sea, quería que me explicaras un poquito de tu trabajo con algunas víctimas que fueran como similares a lo que le ocurrió a Daniel Sancho, según tu hipótesis. Claro, bueno, esto fue cuando yo trabajaba en Colombia, hacía un trabajo bastante de perfil bajo, ya obviamente ese trabajo ya no se podrá hacer porque he salido ya en público y hablo esto en público, pero en esa época, esos años, pues yo era una cosa muy de perfil bajo. eh, y recuerdo, sí, por ejemplo, un caso, este muchacho que se llama Camilo, y que había un tipo que igual entra en la vida de él como una figura de mentor, ¿no? Y le dice que está escribiendo un libro, que es psicólogo, que lo quiere ayudar, ¿no? Y poco a poco lo empieza lo que decimos nosotros el grooming, ¿no? Y empieza a ganarse la confianza, y cuando son personas vulnerables, confían, y ahora es un proceso de meses, ¿no? Hasta que luego, cuando ya este hombre en este caso se sintió seguro, ya empieza a mostrar sus verdaderas intenciones, ¿no? Ese patrón es el que yo he visto varias veces. ¿Y tú crees que se extrapola a lo que es el caso Daniel Sancho de Guajargueta? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Y claro, yo estoy hablando solamente ahorita con ciertas limitaciones, ¿no? No quiero decir más cosas porque no quiero que tengas problemas. Ok. Pero si hablamos de la experiencia que he tenido, sí, o sea, no era algo infrecuente ver hombres de edad mediana entrando, buscando relaciones de este tipo con jovencitos vulnerables, ¿no? Para luego explotarlos sexualmente. Eso sí lo vi varias veces, ¿no? Y una de estas circunstancias es que yo justamente he llegado a Medellín a hacer un trabajo y me encontré con esto, y yo intervine en ese caso para evitar que esto escale, ¿no? Pero eso fue hace años. Pero, claro, muchos de nosotros, sí es verdad que en cuanto al caso de Daniel Sancho, hay algunas personas que no son capaces de ver o de leer en cuanto a las hipótesis que tú planteas y el cómo lo estás contando, ¿no? No sé si por que nos relataron una película desde un inicio o porque, por ejemplo, hay gente que aún cree que Daniel Sancho puede llegar a ser inocente, que no ha hecho nada, que no ha descuartizado a ninguna persona, etcétera, etcétera, que todo es un plan o un montaje de la policía tailandesa. ¿Tú hasta ese punto o en ese punto no llegaste a pensar en absolutamente ningún momento? Siempre lo tuviste claro el qué había pasado entre O los sea, a dos. ver, yo te digo cómo fue el proceso para mí, ¿no? Yo, a ver, yo normalmente, a ver, en esa época estaba mirando videos de YouTube, en YouTube veía videos de España Got Talent, porque creo que había un mago que me llamó la atención. Entonces, tú sabes que cuando uno ve algo así, entonces empiezas a recibir otros videos, ¿no? Y por ahí aparece noticias de España,
y ahí aparece este caso, ¿no? Que bueno, yo también lo leí, lo vi y lo pasé por alto. Pero luego me siguió llegando noticias, entonces me llamó la atención cuando vi que un ciudadano español cometió este crimen contra un colombiano en Tailandia, y eso me llamó la atención. Entonces, cuando entro a escuchar y a leer, la primera reacción que tengo es, esto me suena familiar, y la segunda reacción es, pero este relato no tiene sentido. Entonces, así, hasta que aparece tu canal y te escucho. Y yo digo, pues por lo menos hay alguien que piensa como yo, pensé. O sea, sí, pues lo que este muchacho dice, me refería a ti. Yo pensaba, ¿no? Es así como yo lo veo. Porque yo notaba que tú no tomabas ningún lado, sino tratabas de ser equitativo, ¿no? Pero luego ya empiezo a escuchar más cosas, luego el trabajo que tuve, me empiezan ya esta noticia se esparce, llega hasta Colombia, ¿no? Ya me contactan y empiezan y ahí ya me voy metiendo ahora. Entonces, es que como yo no puedo explicar los detalles del proceso, eh, pero estos son como distintas piezas de un rompecabezas que me van armando un camino que me llevan a mí a esta conclusión. Y fue cuando ya yo tengo esta conclusión, es que yo me comunico con la defensa y les digo, mire, yo creo, y yo escribí esto, me acuerdo, yo creo que pasó esto y describo lo que yo creo que pasó. Y a mí me ¿Lo responden escribiste en algún lado? O sea, en algún chat o... en Instagram, ¿no? Ah, Le, ok. le escribí al papá, Daniel, le dijo, mira, yo no te conozco, tú no me conoces, pero yo te aseguro que pasó esto. Y lo escribo y el papá me responde, me dice, eso es lo que dice mi hijo, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, y ahí ya, hasta ahí yo pensé que, bueno, yo lo hice para apoyarlo y nada más, ¿no? Pero luego surgieron otras cosas, ¿no? Aparecieron nuevas situaciones que me sentí en la obligación de involucrarme más, ¿no? Entonces, no es que un día yo vi y dije, es así, fue un proceso, ¿no? Desde escucharlo por primera vez hasta ir armando esto con la información que iba recibiendo y en base a la experiencia que tenía y luego en base a las personas con las que había trabajado en el pasado, ¿no? Que finalmente llego a esta conclusión y decido poner mi granito de arena, ¿no? Es verdad que mucha gente a Rodolfo Sancho por incluso creerse esta versión de su hijo, de creerse a Daniel Sancho, pues hay mucha gente que está en su contra totalmente, ¿no? Que siente un odio profundo hacia él, hacia Rodolfo en este caso, hacia Daniel evidente, pero también hacia Sí. Rodolfo. O sea, yo quería preguntarte también cómo es Rodolfo y si tanta gente es normal que le tengan tanto odio a este A padre. ver, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a imaginarnos que, que su hijo es culpable. Y vamos a asumir de que sí, que él confiesa y que es cierto. Él dice, no, yo sí hice todo esto. ¿Cuál es el rol de un padre? ¿Cuál es el rol de una madre? Estar con su hijo, aún si tu hijo es inocente perdón, es culpable. Jesús dice en la Biblia que cuando uno visita a un preso, uno lo está visitando a él. Cuando uno le da de comer al hambriento, le está dando de comer a él. Cuando uno le da refugio al perseguido, lo está atendiendo a él, a Jesús mismo, ¿no? Entonces, como cristianos también es nuestro deber ayudar al prójimo, pero si es el hijo, yo creo que uno como padre o como madre tiene toda la obligación y el derecho de hacer lo que sea por el bienestar de su hijo y no abandonarlo aún en las peores circunstancias. Eso es lo que yo creo. Entonces, sí, he escuchado cosas terribles. A mí, honestamente, sí me ha llamado mucho la atención. Por ahí vi unas fotos de que habían hecho un disfraz de Daniel en Halloween en España. La verdad, eso me llama mucho. Así sea culpable. O sea, yo creo que esas cosas ya cruzan ciertos límites, ¿no? Eh, y yo creo que nunca he visto algo semejante. Y eso que he visto muchas cosas, ¿eh? Pero esto que he visto me da mucho pesar, porque sé que es el país de ustedes, ¿no? Pero yo no sé qué pasó, porque realmente no sé si es la cultura o tal vez así, no lo sé, ¿no? Pero sí me sorprende mucho este odio, ¿no? O que se meten contra el padre. Pero ¿qué? ¿Cómo? No, 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 no.
no sé de dónde salió todo eso, ¿no? Claro, porque realmente, a ver, yo lo pienso y digo, vale, si creen que Daniel Sancho es culpable, que lo ha premeditado, etcétera, pues me parece hasta normal, entre comillas, que tengan ese odio, ¿no? Si creen absolutamente todo eso. Pero por otro lado, hacia el padre, claro, me parece que es un concepto totalmente distinto, ¿no? Y equivocado en algún caso. Te quería también poner como dos contextos psicológicos que salieron en las televisiones aquí en España de varios psiquiatras forenses que hablaban. Uno de ellos decía que Daniel Sancho no tenía unos rasgos de personalidad que le llamaran la atención, en este caso, para ese concepto de psicópata, ¿no? Que tanto Mm, se maneja y tanto se cree en las redes sociales. El ah, primero, o sea, el primer psiquiatra forense descartaba la psicopatía en el caso de Daniel por completo. Mientras que otra persona, en este caso una psicóloga, decía, si no es un criminal profesional, sí tiene rasgos psicopáticos porque una persona, por muy presionada que esté, no hace esto. mm. Y Mira, que... acá, ujú, Sí, yo te dime, puedo decir dime. esto, acá en Estados Unidos es ilegal diagnosticar a alguien sin haber hecho las entrevistas apropiadas. Lo único que yo te puedo decir es que una persona, un hombre de 30 años que tiene una conducta de psicópata, un perfil psicópata, que llega al extremo de organizarse, organizar un asesinato, etcétera, ¿no? No es alguien que a los 30 años de pronto lo hace, ¿no? Sino que normalmente estos pacientes tienen un historial de conducta en la cual la psicopatía se va evidenciando desde cosas muy menores en adelante, ¿no? Ahora, que si se puede diagnosticar a Daniel así por un acto, un acto, una golondrina no hace el verano, ¿no? Los diagnósticos de conducta humana se establecen sobre la base de los patrones de conducta que uno observa, no de las excepciones de la conducta de uno. Entonces, eh, un acto a mí no me dice nada, lo que me dice mucho es el patrón de conducta, ¿no? Ahora hay un patrón de una conducta en Daniel que revela un perfil de un psicópata, bueno, hasta donde yo sé, lo que he escuchado es que se peleó en un bar, que el taxi, que no sé cuántos, pero eso es irrelevante. Claro, porque, a ver, también hay otras personas que hablaban de, en este caso, esa relación con el cirujano. Ella, o sea, Daniel Sancho no quería seguir con esa relación de pareja, que él tenía novia, esa posibilidad de que Edwin fuese a España, que quisiese supuestamente ser pareja de hecho. Quizás, supuestamente, todo eso le pudo superar, le pudo haber creado un problema a nivel psicológico, en la relación entre los dos. Es que yo no sé cómo es la situación en España, ¿no? Aquí en Estados Unidos nosotros el tema de las relaciones de personas del mismo sexo es totalmente aceptado, ¿no? Mi iglesia es una de las primeras en el mundo que casamos parejas del mismo sexo. Eh, yo mismo he casado parejas del mismo sexo. Entonces me parece que a lo mejor en España, yo entiendo que creo que es legal, ¿no? Pero, o la sociedad es muy conservadora, no sé, la verdad acá, pues, pensar de que alguien por proteger una relación o por ocultar una relación del mismo sexo, me parecería aquí de otra dimensión, ¿no? No sé si en España es algo tan negativo, no lo sé, porque pues acá la gente se casa del mismo sexo sin ningún problema. Entonces, Bueno, aquí, no aquí sé, en España también, ¿eh? entonces, ¿para qué ocultar? Si realmente se amaban y todo, ¿para qué le iba a ocultar? O sea, no tiene lógica. ¿No? Decir, ahora, si tú me dices, ¿no? Que en España es algo muy criticado, etcétera, ¿no? La sociedad no acepta, bueno, puede ser, ¿no? Pero hoy en día lo vería muy raro, ¿no? En cuanto, o sea, ¿cómo vas de tiempo de la entrevista? ¿Cuánto tiempo tienes más? Dale, tengo un tiempo más. ¿Sí? Vale. No digo porque hay mucha gente que está haciendo muchas preguntas Bueno, y te tienen ahí en el chat, ya ok, sabes.
Hoy no estás en el chat, hoy estás por aquí Bueno, en cámara. claro. Em, Hay unas personas preguntándote que a nivel cerebral, ¿cuáles serían los mecanismos que se activarían en una situación de alto estrés como la que tú sugieres? Y también en este caso, al ver fallecido a Edwin Arrieta, ¿no? Porque hay un momento, según las evidencias que tenemos en este momento y según lo que dice la defensa, que Edwin Arrieta fallece a causa de esa pelea, ese forcejeo, y acaba con ese golpe en el occipital, que es un poco en lo que se basa la defensa. En un estrés tan grande al ver fallecido a una persona por primera vez, ¿cuáles son esos mecanismos que se activan ahí? Bueno, hay lo que se llama en inglés el fight or flight, ¿no? Es decir, frente a una amenaza uno la enfrenta, si el cerebro discrimina que uno puede, tiene una posibilidad de ganar, uno escapa de la situación si uno ve que el cerebro discrimina de que no hay forma de que yo gane y está en lo intermedio que es el que uno se congela, ¿no? Este, a mí me parece que básicamente cuando sucede esto y ve el cadáver, entra en un cuadro de pánico y obviamente quiere ocultarlo. Yo creo que ese es el móvil, ¿no? Porque yo, ya que estuve allá, yo me imagino lo que debe ser, ¿no? Estar en otro país, en otra cultura, en un idioma que pues no se entiende para nada, ¿no? Ni siquiera lo escrito, ¿no? De pronto estar en una situación, el pánico que debe haber mantenido este muchacho lo ha llevado a ocultar el cadáver, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de la respuesta frente a la amenaza porque pues viene la amenaza de que lo van a meter preso, la amenaza, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sigue respondiendo a las amenazas que está enfrentando, ¿no? Creo yo, no sé. Hay gente que dice que, por ejemplo, que el animal ante un ataque se paraliza, huye o ataca. Claro, eso es lo que se llama el fight or flight, ¿no? Nosotros igual, por ejemplo, volviendo al tema de un arma, si viene una persona y te pone un arma, generalmente uno, si no tiene experiencia, uno se paraliza, uno se queda inmóvil, ¿no? ¿Por qué? Porque si corres te disparan, si lo atacas te disparan, entonces en general esa respuesta del cerebro es normal en todos nosotros, ¿no? A menos que tengas un entrenamiento especial, ¿no? Si tienes un entrenamiento especial, has reentrenado el cerebro para poder sobreponerte a esa función natural, ¿no? Del fight or flight. Dice otra persona, bueno, que eres muy sensato, que crees en la justicia y demás. Y otra persona dice, quien crea que alguien como Daniel Sancho es psicópata y que ha premeditado, que no sería el primer psicópata tonto de la historia de la humanidad, que eso es de risa. ¿Ya? Em, bueno, hay personas preguntando por la Interpol. Ahora tienen que ser preguntas un poco para el señor Iván Velasco. Oye, cuando tú estuviste en Tailandia, ¿viste algo de HBO? O sea, ¿los viste grabando o algo así? Ah, Sí, están haciendo un documental sobre el caso. Normalmente es lo que ellos hacen, documentales sobre casos así, ¿no? Porque sí, también escuché algunos comentarios negativos, pero normalmente es lo que hacen. No entiendo por qué, o sea, he visto que critican cualquier cosa. No, o sea, no entiendo, la verdad. No comprendo. el tema de las palabras de Rodolfo en el documental, ¿te refieres? No, que no sé qué palabras dijo, ¿no? Simplemente que cómo es posible que hagan un documental de HBO, no sé quién dijo. Que cómo es posible que le paguen por un documental. ¿Cómo es posible? O sea, que al pobre hombre le critican todo. Si respira, ¿por qué respira? Si no respira, ¿por qué no respira? Que si no hace nada, que es un mal padre. Que si hace algo, es un buen padre. Por Dios. Yo no sé qué tienen
contra Rodolfo. Yo sé que es conocido en España, es un actor y todo, pero pues, es un ser humano como cualquiera de nosotros, no entiendo, no entiendo qué les ha hecho, la verdad. Vale, a ver si te filtro alguna pregunta más por aquí interesante. Em, la pregunta de Axel que lo dice Iván, que se puede estar equivocado. Sí, a ver, evidentemente no es malo equivocarse, eso está claro. Mm, bueno, a ver, hay algunas preguntas que no puedo hacer en este caso. Mm, hay gente que cree o sea, que te contactaron a ti por Instagram, eso ya lo contaste antes. No, a mí, bueno, una vez más lo vuelvo a repetir y yo quiero eso dejarlo muy claro porque algunas personas me han llamado mentiroso, ¿no? Y yo no miento. Además, soy una persona que cree en Dios. Es parte de mi identidad. Y yo no puedo estar metiéndome, porque me voy a meter en mentir en situaciones que ni siquiera me han llamado. A menos que crea que hay una causa justa por la cual debo involucrarme. Entonces, que las personas vengan y me digan a mí, a mis espaldas, que estoy mintiendo o no, eso sí a mí me parece indignante. Porque yo no solamente me represento a mí, sino yo, como otros sacerdotes, somos representantes de Dios en la tierra. Así que si me lo tienen que decir, que me lo digan directamente, pero no a mis espaldas. Tampoco hablar de la organización humanitaria que hace tanto bien en Latinoamérica. Esta gente que no tiene moral, no tiene conciencia, que tiene. Me la pueden decir a mí directamente y cuando quieran, pero a mis espaldas no. Antes que hablábamos de la disociación y yo te ponía como algunos contextos de Daniel Sancho hace esto, se quería ir de fiesta, etcétera. Hay otra cosa que a mucha gente pues le parece curioso, cuanto menos, que es que envía unos mensajes de madrugada, como en este caso, si Daniel Sancho sabe lo que pasó en ese momento, está enviando unos mensajes haciendo o haciéndose pasar que él no sabe nada de dónde está el señor Arrieta. De hecho, hasta va a ciertos puntos que salen en las fotografías del sumario. No sé qué le puedo decir. ¿Qué se le habrá cruzado por la cabeza, no? Supongo que está dentro dentro todavía de esa etapa de negación y de ocultar lo que ha hecho, ¿no? Obviamente. Porque también obviamente se da cuenta que ha hecho algo terrible, ¿no? Se le ha muerto este tipo ahí y lo ha tratado de ocultar, ¿no? Pero la torpeza que él va mostrando, obviamente dice, no solamente me dice que no era premeditado, sino que un psicópata tampoco actúa así, ¿no? El psicópata es metódico, organizado, ¿no? Totalmente controlado, se deshace de la evidencia y no deja pero absolutamente nada, ¿no? Es casi perfecto el crimen, ¿no? Esto de perfecto no tiene nada, ¿no? Entonces, yo me imagino que la desesperación hacía, tomaba decisiones en el camino, ¿no? Además, un muchacho, yo lo he conocido, hablo con él, pero yo nunca lo he evaluado profundamente. Pero tampoco, pues, podemos decir que era un muchacho de mundo ni de nada, o sea, ¿Tú hablaste con Daniel? sí, sí. O sea, y lo viste bien. Y, o sea, bien, no creo que estaba tranquilo, ¿no? Em, para mí, el ir allá, el poder dar un apoyo a la familia, el acercarme a él y decirle que yo estoy apoyándote y que no voy a dejar de apoyarte. Yo me comprometí a poner todo de mi parte para que se haga lo que es justo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso le ha ayudado, le emocionó mucho, ¿no? Eh, porque yo, pues, como he dicho, tengo hijos, tengo un hijo de la edad de él, ¿no? No me puedo imaginar a uno de mis hijos atravesando una situación así, no me puedo imaginar a Rodolfo como padre, lo que debe atravesar, ¿no? Entonces, tranquilo dentro de todo, ¿no? Dentro de todo lo que se puede esperar. O sea, Creo, lo viste en ujú, en la sala, ¿no? en las salas. Estaba con porque es que claro, en los medios se decía lo de las cadenas y tal. No, cadenas, no, si él me ha abrazado, cadenas no tenía.
Te dio un abrazo como muy efusivo. Un abrazo muy efusivo, sí, yo también, y ahí, ¿no? Y estuviste hablando con él como unos, o sea, 5 Hubo, minutos sí, o... unos minutos porque de ahí la policía ya estaba ya. Porque creo que uno no se puede tocar, no sé, pero ya la policía estaba un poco, mientras Carmen venía, ya vamos, vamos, la policía, ¿no? Este, pero sí, fue algo significativo. Yo espero que haya sido significativo para él, porque yo no solo pienso en eso, ahora, el día de mañana, pues esto pasará a la historia, estas YouTube, todos estos videos, pero hay la vida de un muchacho que algún día se va a reintegrar a la sociedad y yo pienso cuál va a ser la mejor manera para que él pueda, eh, de una manera equilibrada, reintegrarse a su propio país, ¿no? Eh, que a mí me preocupa mucho cómo puede ser, cómo va a ser esto, ¿no? Porque ¿qué pasa si es que finalmente en agosto determina el juez, ve toda la evidencia y dice, bueno, fue defensa propia y hasta aquí nomás, usted se puede ir? O sea, ¿y qué va a pasar? ¿Va a poder regresar a su propio país, a su tierra, donde han hablado así de él? Claro, es que para ti, si a Daniel Sancho lo condenasen a cadena perpetua o a pena de muerte, en este caso, o sea, qué significaría para ti eso? Pena de muerte es imposible, eso no va a pasar. Cadena perpetua lo dudo mucho. Eh, bueno, entonces, si es que eso sucede, pues esa es la decisión de la justicia, ¿no? Igual yo voy a continuar apoyando en lo que pueda a la familia, ¿no? Y voy a ver qué, porque hay otras instancias, entonces habría que empezar a ver otras instancias, porque sí es un tema que a mí me interesa mucho. Yo te dije hace mucho tiempo, me acuerdo a ti, cuando empezaba todo este proceso y conversamos un poco, te dije que a mí una de las grandes preocupaciones es el trato que se le da a una víctima masculina de abuso sexual o de asalto sexual y que la respuesta que se ve en los medios de comunicación corrobora los miedos más profundos de los varones víctimas, que nadie me va a creer, ¿no? Pues por eso es que yo también tengo un interés en que si esto llegue a un justo arreglo y salga a la luz la verdad, porque no solamente de Daniel, hay muchos como él, ¿no? Oye, muchísimas gracias a MUAM que nos envía por ahí un super chat. Un besazo para ti. Te dice, yo te creo, se agradece que haces la voz. Enhorabuena al chat, lo coloco ahora mismo. Hay una persona que antes cuando hablábamos del tema del estado disociado, esos mecanismos, etcétera, llega a preguntar ahora del tema de cuando había muerto el señor Arrieta, si en ese momento pudo entrar en un estado al que llamamos shock y por eso entra en el estado disociado. Bueno, o sea, yo creo que decir que entra en un estado de shock es lo mismo, ¿no? O sea, Lo mismo. es lo que llamamos un proceso disociativo, que claro, en un lenguaje un poco más familiar podemos decir, no, entra en un cuadro de shock, sí, pero que el shock viene producto de la experiencia traumática, ¿no? Ok, también es curioso porque a mí me llama la atención una cosa, que Daniel Sancho no presenta abrasiones en los nudillos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la reconstrucción es cierto que él dice que golpea en el lado izquierdo del ojo al señor Arrieta, en el lado izquierdo de la cara, pero luego, viendo las fotografías que hay de Daniel, no tiene ningún tipo de abrasión en los nudillos, por ejemplo. Bueno, según lo que yo entiendo, pues es que no es que fue una pelea, no es que hubo un gran intercambio de golpes, es que uno lo ataca, el otro se defiende y la otra persona cae y muere. O sea, no creo que ha habido mucha interacción, mucho gol, pero esa es pues, ya mi suposición, ¿no? Claro, porque un accidente no es quitar la vida intencionalmente, es que es algo totalmente... Mira, porque el mm, dolo es la clave también para el caso. a mí me hicieron esta pregunta que creo, no sé si la están haciendo o no, pero en Tailandia un periodista me dijo, pero se dice que ellos eran amantes y se dice que ellos mantenían relaciones sexuales y se dice que entonces, ¿por qué ahora dice que porque quería tener relaciones sexuales?
y como dijo que no y se defendió, pero si eran amantes, como eso no tiene sentido. Entonces yo le digo, mira, aquí el tema es el siguiente. No importa si es tu pareja, quien sea, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, quien sea, con quien tienes una relación sentimental, que puedes tener una relación de pareja de 20 años y pueden tener relaciones sexuales por 20 años todos los días. El día que una de las partes dice, yo no quiero tener hoy día, no se cruza ese límite. Y si la otra persona cruza ese límite, la persona que dijo que no tiene todo el derecho a defenderse. Porque nosotros no somos dueños de la otra persona. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, yo digo, pero no, si tú dices que no, es no. Y uno tiene que aprender a respetar el no, así sea de tu pareja de 20 años. A ver, es curioso porque al final, en lo de que no tiene marcas en los nudillos y eso, es verdad que, o sea, podemos llegar a pensar que es en ese momento cuando a lo mejor le aparta y ahí es cuando cae contra el lavabo. Eso es lo que a lo mejor podemos llegar a pasar, ¿no? De lo que ocurrió en ese momento. Daniel Sancho está tranquilo, nada teme, él sabe que fue accidental. Lo que pasa es que, claro, la policía tailandesa desde siempre dijo que era premeditado y en algunas declaraciones de Daniel Sancho así parece que lo asevera. Sí, pues, pero la policía tailandesa dirigida por un Big Joe que está preso. Sí. Entonces, o sea, creo que no sé cuán confiable puede ser eso, ¿no? Claro, pero si lo ponen las declaraciones de Daniel Sancho, que él supuestamente hizo, que dice que compró la sierra y etcétera, porque lo tenía todo planeado. Pero una vez más, ¿no? Eso es la traducción de una traducción de una traducción, ¿no? Y las cosas que yo escuché, yo vi ahí que habían traducido, la verdad que eran, pero yo no sabía si reírme o llorar, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas no son fiables, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque yo creo que todos queremos la verdad, ¿no? Yo creo que todos, Daniel, su papá, la defensa, la fiscalía, la familia Arrieta, todos quieren la verdad, pero con todos estos elementos, ¿no? Que se han dado y mala información, malas traducciones, pues se vuelve una cosa más compleja, ¿no? Hmm. Por ejemplo, Carmen el otro día nos dijo que había como ciertas marcas que tenía Daniel Sancho que algunos expertos decían que en el tema de la supuesta agresión sexual, que en ese caso que podrían llegar a aparecer en esa parte, ¿no? No sé, no sé exactamente a qué te estás refiriendo. O sea, que nos había dicho Carmen el otro día en la entrevista que había como ciertas marcas que tenía Daniel Sancho que llegaban a evidenciar que pudo haberse defendido de una supuesta Ah, agresión sexual. sí, ya sé a lo que te refieres. No sé cuánto dijo ella, ¿no? Pero sí es cierto. Sí hay esas marcas. Las de la espalda, por ejemplo, que veíamos como unas en la espalda, por ejemplo, que vimos como una imagen, etcétera. Lo importante es que sí hay evidencia de que hubo ese ataque. Ok, Iván, pues no te voy a robar más tiempo. Estamos casi a las 11 aquí en España. Muchísimas gracias, como siempre, por pasarte por aquí, porque sé que te pasas por el chat y tú tienes tus ¿No? ideas y las aportas, obviamente. Y bueno, y obviamente también hoy por aquí para explicarnos un poco qué es lo que tú crees de este caso. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar y dar mi opinión. Ok, un abrazo, Iván. Ok, igualmente, cuídense. Pórtense bien.